Sean bienvenidos a este tercer encuentro remoto que vamos a tratar, como habíamos hablado, tanto la primer clase como la segunda, de todo lo que tiene que ver con audiencias preliminares. Vamos a intentar analizar cuáles son los elementos o cuáles son las características propias y qué es lo que tenemos que empezar a discutir o qué es lo que tenemos que tratar en cada una de las audiencias previas o diferentes al juicio. ¿Sí? En realidad tiene que ver con también de ver de qué herramientas utilizamos o cómo defendemos todo lo que tiene que ver la preservación y el análisis de la evidencia digital, la construcción y deconstrucción de la teoría del caso en el transcurso de estas audiencias, y también, que es algo no menor y que de alguna manera todos estamos empezando a pensar de qué manera, desde los principios básicos de la litigación, pero aplicados en cómo litigar la evidencia digital ya en las audiencias propiamente dichas que conforman el sistema penal, en todas estas audiencias preliminares, ¿sí? ¿Cómo litigo ese tipo de evidencia? Y en estas primeras audiencias, esas audiencias previas al juicio, preparatorias del juicio, o que de alguna manera formalizan diferentes etapas previas al debate y propias del debido proceso, tenemos que ver de qué manera vamos construyendo y deconstruyendo la teoría del caso que hablamos el encuentro pasado y cómo la aplicamos, qué elementos de esa teoría vamos aplicando en las sucesivas audiencias. La primera audiencia, vamos a hablar de 4 audiencias en particular. Lo que tiene que ver con la audiencia de formalización de la acusación. Hablo en estos términos como hablan los códigos en el lenguaje que ahora están utilizando los códigos más modernos, como esa primera audiencia donde los códigos modernos ya no tienen contemplada una audiencia de declaración del imputado o declaración indagatoria, como se usaba en términos bien inquisitivos, pero bueno, ese tipo de terminología, sino que el imputado puede declarar en cualquier momento del proceso, pero sí va a haber una audiencia en la que se formalice esa acusación, y ahora la vamos a detallar. Después vamos a ver también las audiencias de medida de coerción, o sea, qué cuestiones con relevancia en la teoría del caso, pero qué cuestiones y qué características distintivas tiene la litigación de audiencias de medidas coercitivas. Después vamos a ver la audiencia de control de la imputación, que es esa audiencia última o preparatoria en la que se analiza la madurez del caso para ver si realmente amerita llegar al juicio, y una audiencia preparatoria del juicio que puede estar dentro de, o puede darse también estos elementos característicos de esta audiencia preliminar al debate u organizativa del debate, pueden darse también en el contexto de la audiencia de control. Varios códigos procesales del país la tienen contemplada en este sentido. Entonces, esas son las 4 audiencias que vamos a tratar de ir desmenuzando, cómo se litigan, como para empezar a pensar cómo vamos construyendo y deconstruyendo la teoría del caso y cómo vamos defendiendo y trabajando toda la evidencia del caso y, lógicamente, también la evidencia digital. Entonces, en realidad empecemos por la audiencia de formalización. Primero tiene un objetivo claro y básico, y ese debe ser, de alguna manera, el camino rector tanto del juez para dirigir esa audiencia como la información que tienen que traer las partes o cómo tienen que ir preparadas las partes. Cuando hablo de partes, hablo de acusación y de defensa, haya querellantes o no haya querellantes, no todas las partes del proceso según el caso que se dé. El objetivo en realidad es poner en conocimiento concreto del hecho a la persona que yo estoy acusando. O sea, no solamente ponerlo en conocimiento de los hechos por los cuales estoy acusando, sino también ponerle en conocimiento de la evidencia por la cual yo estoy acreditando esos hechos y también, lógicamente, las consecuencias penales
que tiene la conducta que yo le reprocho en base a lo que llamamos calificación legal o el hecho imputado. ¿Sí? Todo eso, lógicamente, hace al primer escalón o al primer paso para formalizar el derecho de defensa, darle la posibilidad al acusado de que prepare su defensa desde el principio del proceso, perdón. Las reglas de las audiencias preliminares es que en realidad no se produce prueba. En ninguna de estas audiencias que les mencioné al principio vamos a producir prueba, no es la regla que se produzca prueba. En realidad son audiencias, más que nada en las etapas preliminares, audiencias conciliatorias, ¿sí? No son tan controversiales. La más controversial de todas es la audiencia, a lo mejor las audiencias de donde se analicen o se traten medidas coercitivas, pero en realidad tienen que hacer audiencias más conciliatorias que contradictorias, aunque obviamente la contradicción está imperante en todas las audiencias en estos sistemas penales, ¿sí? La prueba en realidad, esto tiene que ver porque en realidad la prueba es una necesidad del juicio. O sea, nosotros tenemos que demostrar la madurez de nuestro caso, mostrando la calidad de las evidencias que tenemos o elementos de convicción por los cuales creemos que los hechos existieron de determinada manera y que la persona que estamos acusando probablemente haya participado en ellos, pero en realidad no vamos a analizar todavía culpabilidad, ¿no? Sino que vamos a discutir otras cuestiones. Por eso insisto, la prueba es materia del juicio y en realidad es una necesidad del juicio, y en estas audiencias en general no se produce prueba. Digo en general porque la desformalización es imperante en este tipo de sistemas y puede ser que haya algún tipo de producción de prueba, pero que no tenga que ver con la culpabilidad o no de la persona o las personas acusadas, sino que tiene que ver para cuestiones colaterales que hacen al sistema. Obviamente nos basamos en la buena fe el fair play o la buena fe de los operadores en la base de estos sistemas procesales. Y en realidad tampoco en esta audiencia de formalización de la acusación, por decirlo de alguna manera, esta audiencia liminar, tampoco es necesario que las partes lleven toda la evidencia o toda la prueba, porque en realidad es una audiencia muy preliminar en el transcurso del proceso, pero no es necesario que lleven toda la prueba, pero sí incluso tienen la posibilidad de analizar bien su caso, ver cuál es el caso de la contraparte, analizar la madurez de su caso frente a los elementos de convicción o evidencias que puede tener una defensa activa. Hablamos de defensa pasiva cuando lo único que hace es controlar la prueba de cargo, y una defensa activa en términos de teoría del caso, ¿no? Tener una teoría del caso propia o de alguna manera lo único que se va a las audiencias es a contrarrestar los embates de la acusación. Una defensa activa, y en realidad en lo que se basa es ese análisis de cuáles son de cada una de las partes sus teorías, sus casos y sus evidencias para sostenerlo. ¿Cuál es el rol del juez en este caso? Lo principal es asegurarse de que los imputados entiendan cuáles son los hechos por los cuales se los está acusando o se lo está acusando, y también conocer toda la evidencia o elementos de convicción que hasta ese momento operan en su contra para acreditar esos hechos. También es la oportunidad para solicitar medidas de prueba que necesiten el control jurisdiccional. Las audiencias de medida de coerción a lo mejor no tienen tanta relación con lo que tiene que ver con la prueba digital en sí, y que es de alguna manera el núcleo de estos encuentros, ¿no? El cibercrimen y la evidencia digital, pero sí estos son principios básicos que van a acompañar a cualquier tipo de procedimiento. Si nosotros sabemos la metodología de la litigación, la base de la litigación, la podemos aplicar a cualquier tipo de casos, ya sea delitos comunes, ya sea ciberdelito, ya sea delitos de más alta complejidad. Entonces, las audiencias de coerción, de alguna manera, es algo paralelo que tiene una relación directa con la teoría del caso, porque las medidas de coerción, sobre todo las que se toman en etapas preliminares, ¿sí? Que pueden ser prisiones preventivas y demás, nosotros vamos a tener que litigarlas de una manera particular.
Acá ya no vamos a hablar de prueba, acá ya no vamos a hablar de hechos, de hechos en términos de responsabilidad penal, sino que en realidad nosotros tenemos, lógicamente, que tener acreditado un hecho delictivo como para sostener el pedido de una medida coercitiva, ¿no? Una medida restrictiva de la libertad. Pero en realidad lo que se va a discutir en estas audiencias y lo que tenemos que tratar, o por lo menos los jueces tienen que tratar de delimitar, es que las discusiones tienen que ver con el peligro de fuga o con el entorpecimiento en la investigación. O sea, esas son las dos cuestiones troncales que se tienen que discutir en términos de litigación en este tipo de audiencias. En realidad, lógicamente, tiene que haber una madurez, una seriedad en la imputación, por eso mencioné liminarmente la audiencia de formalización, y en realidad la parte lo que está obligada es acreditar esos fundamentos que a través de los cuales va a sostener que esta persona necesita que estén privado de su libertad para asegurar los fines del proceso. Lógicamente, tiene que haber una proporcionalidad en la medida, ¿sí? Tiene que haber una pertinencia fundamentada para sostenerla, porque en realidad la base es la mínima afectación de los derechos, y más una persona que todavía goza del principio de inocencia, y también darle en el contexto de fundamentarla en términos de peligro de fuga o más que nada de entorpecimiento en la investigación, nosotros tenemos que pensar en un plazo razonable, en un uso racional del sistema penitenciario, ¿sí? Y aparte pensando en el ser humano como de alguna manera sujeto de derechos y su dignidad inherente a toda persona. Entonces, ¿cómo seguimos avanzando? Formalizamos la acusación, analizamos la medida de coerción y nos vamos a empezar a poner de lleno a trabajar sobre la teoría del caso, o sea, decir, bueno, estamos en la etapa preliminar, estamos trabajando en audiencias previas, estamos armando, construyendo y deconstruyendo nuestro caso penal en base a evidencias que me van acreditando determinados hechos para abastecer la teoría jurídica que vengo sosteniendo. Entonces, primero lo que tengo que analizar es si es correcta mi teoría del caso, si realmente hay esta coherencia entre los elementos sostenidos en estos tres estratos que constituyen la teoría del caso. Analizar si están desagregados de manera correcta los elementos constitutivos del tipo penal. Analizar si existen hechos, o sea, cuando hablamos de preposiciones fácticas estamos hablando de hechos, para establecer los elementos constitutivos del delito. Y después, lo fundamental, si existen las pruebas suficientes para enumerar esas preposiciones. Si nosotros vamos avanzando y nos vamos encontrando que de alguna manera tenemos cierta madurez en el caso, ya sea, como digo, de parte de la acusación o de parte de la defensa, ya podemos pensar en avanzar en la última audiencia que les mencioné, que es la audiencia de control de la imputación, o sea, analizar la madurez de ese caso que está avanzando en el proceso y que muchas veces tiene íncita. Insisto, depende el Código Penal, del Código Procesal Penal de qué jurisdicción estemos hablando, lo que es la audiencia preparatoria del juicio. Esta audiencia en realidad lo que determina es si hay mérito suficiente para sostener esa acusación en el debate. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que debe exigir el juez y qué información le tiene que dar la parte al juez para de alguna manera abastecer esta audiencia de control de imputación? Obviamente volver a describir los hechos, darle el encuadre legal, determinar los grados de participación de la persona, los grados, cómo participó y en carácter de qué, y lógicamente de nuevo el enumerar los elementos de convicción que sostienen toda esta hipótesis, esta versión de los hechos que están trayendo ante el juez. Y obviamente también formalizar la imposición de darle a conocer al imputado todas estas circunstancias y estas características del hecho y toda esta evidencia que se ha colectado en todo el transcurso de la investigación para decirle, mire señor, me parece que acá hay contradicción o no,
también es una oportunidad para advertir a lo mejor si la defensa, en una defensa no una defensa activa, sino una defensa pasiva, advierte que la teoría del caso de la Fiscalía es sumamente sólido, decir, bueno, no, nos allanamos, a lo mejor tomamos un abreviado porque no hay hechos que controvertir en el juicio, entonces no vamos a llevar a juicio un caso que de alguna manera tenemos prácticamente perdido. Esta audiencia lleva al límite para analizar este tipo de cuestiones para ver si seguimos avanzando en el proceso. Lógicamente también que vamos a tener acá todo lo que tiene que ver con discusiones sobre nulidades y exclusiones probatorias, o sea, todo lo que tiene que ver con la legalidad de la prueba hasta ese momento obtenida, y más que nada porque no tiene sentido ir a discutir esto en el juicio. O sea, todas estas cuestiones de pertinencia y legalidad de la prueba, tenemos la obligación de depurarla y de trabajarla y de tomar decisiones técnicas sobre ellas antes de llegar al juicio. Y porque en el juicio se va a discutir otra cosa. En el juicio se va a discutir la credibilidad de esa prueba y no la admisibilidad, la legalidad o la pertinencia. ¿Sí? Esas son cuestiones que deberíamos tratar en etapas anteriores como es oportunidad en esta audiencia. Y obviamente volver a analizar como última opción las salidas alternativas. Entonces, hay que darle un orden lógico a todas estas cuestiones, esta flexibilidad, tenemos que garantizar y moderar la discusión, pero en realidad lo último en lo que me quiero explayar un poquito más y para finalizar esta charla, tiene que ver con lo determinante para analizar y preparar todos estos casos, toda esta prueba, todos estos hechos para afrontar el juicio oral. Esta audiencia preliminar tiene que ser un test de control de la calidad de información que va a entrar al juicio. Ante una deficiencia en estas audiencias preliminares, o sea, si estas audiencias preliminares se litigan de manera pobre, de manera paupérrima, todo va a ingresar un bloque de evidencias y un bloque de información que es de baja calidad y que probablemente termine a lo mejor en un caso que se cae y en una absolución o en casos que no tienen solidez y que no hay sustancia para discutir en el debate. Entonces, ¿eso con qué tiene que ver? Ese test de control de la calidad de esa información es trabajar arduamente sobre la prueba y el juez, ¿qué tipo de valoración está haciendo de las evidencias, no de la prueba, sino de la evidencia en estas etapas preliminares? De pertinencia y legalidad, o sea, depurar la prueba. Llegar a acuerdos probatorios. ¿Qué son los acuerdos probatorios? Son acuerdos sobre hechos no controvertidos. No produzcamos un homicidio. Juan mató a Pedro de un disparo. La Fiscalía va por el homicidio, la defensa va por la legítima defensa. Que Juan mató a Pedro con un arma de fuego, tal día, tal hora, en tal lugar. ¿Son hechos controvertidos por las partes? No. Nadie va a discutir que Juan mató a Pedro de un disparo tal día, tal hora, en tal lugar. Lo que van a discutir es el contexto. ¿Cómo fue que Juan mató a Pedro? ¿Juan mató a Pedro porque lo quería matar y nada más? ¿O lo mató y le disparó en un contexto de defensa? Entonces, esto es un ejemplo muy simple, pero tiene que ver con analizar aquellas cuestiones que no son controvertidas, y que el arma de fuego era apta para disparar, tampoco es un hecho que las partes, me imagino, con la teoría del caso de cada uno, quieran discutir. Entonces, esta también es la oportunidad de depurar la prueba en este sentido, de lograr acuerdos probatorios como para delimitar aquellos hechos que no son controvertidos por ninguna de las partes, porque no lesiona la teoría del caso de ninguna de las partes, y de esa manera poder avanzar en el juicio con producir prueba con lo que realmente es controvertido, hay que controlar y hay que discutir. Entonces, acá esto lógicamente va a exigir la máxima proactividad del juez. Y como para cerrar, en realidad lo que quiero decir es que
Acá las partes tienen que ir muy preparadas para sostener su caso, muy preparadas para sostener la fortaleza de su caso en términos de evidencias, para acreditar todo lo que están solicitando, defender su prueba ante el juez, llegar a acuerdos probatorios que incluso les permiten a ellos delimitar los fines del juicio o lo que se va a discutir en el juicio para hacerlo mucho más ágil y mucho más concreto. Y tener en cuenta que el juez, la valoración que hace sobre esa prueba es en términos de pertinencia de la prueba y de legalidad de la prueba, porque es muy distinto a lo que vamos a ver en la etapa siguiente, que tiene que ver con la etapa de juicio, la etapa de debate, en donde ahí la prueba se va a valorar en otro sentido. Ya la prueba no se va a valorar si es pertinente o no es pertinente para acreditar esto o lo otro, sino que en realidad la prueba se va a valorar en la audiencia de debate en términos de credibilidad.